Muy buenas noches, tutor. Mucho gusto, mi nombre es Magda Mancilla. Vamos a hablar hoy acerca de la transferencia de masa, como su definición, como sus números adimensionales, cómo es utilizada en nuestra industria alimentaria. Seguido también conoceremos el coeficiente de transferencia y fórmulas necesarias, ecuaciones para llegar a un valor. Sigue nuestro compañero Javier. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Javier Ricardo Rojas, soy del CEA Sogamoso de Ingeniería de Alimentos. Yo les voy a hablar de transferencia de masa. Como sabemos, la transferencia de masa es fundamental en diversas áreas como la física y la ingeniería. Definimos que la transferencia de masa se refiere al movimiento de masa de una sustancia de un lugar a otro, debido a gradientes de concentración, temperatura o de presión. Este proceso que mencioné anteriormente es crucial en muchas aplicaciones en la industria como procesos químicos, en la ingeniería de alimentos, en la ingeniería química y en la ingeniería ambiental. En la industria alimentaria, un ejemplo claro de masa está presente en el proceso como el secado, la congelación y la fermentación de los alimentos. También recordemos que los tipos de transferencia de masa que conocemos está la difusión, que es la transferencia de masa debido a los gradientes de concentración. En segundo lugar, encontramos la convección, que se define como la transferencia de masa debido al movimiento de fluidos y de difusión. Entonces nos preguntamos cuáles son los factores que influyen en la transferencia de masa. Encontramos la concentración, que es la sustancia que está transfiriendo. También está la temperatura, que puede afectar la velocidad de transferencia de masa. Y por último, el área de superficie disponible para la transferencia de calor. Como tal, esta es la definición de transferencia de masa. Doy continuación a mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Ángela Alarcón. Bueno, vamos a continuar con el significado matemático de la ley de Fick. La ley de Fick se describe como o describe una sustancia o cuando una sustancia se mueve a través de un medio debido a las diferencias de concentración. Existen dos formulaciones. La primera ley de Fick que se aplica en estado estacionario y la segunda ley de Fick que se usa en condiciones transitorias. Un ejemplo práctico sería pues que imaginemos que ponemos una cucharada de azúcar en una taza de agua sin revolver. El principio, el azúcar está concentrado en un solo punto, pero con el tiempo se dispersa hasta que la concentración es uniforme en toda la taza. Este proceso es lo que explica la ley de Fick. Entonces, el significado matemático, la primera ley de Fick nos dice que el flujo de una sustancia a través de un medio es proporcional al gradiente de concentración. Entonces, como vemos en la fórmula, J es igual al flujo de átomos por unidad de área, D es el coeficiente de difusión, alfa sub n es el gradiente de concentración y alfa sub x es el espesor. Entonces, si tenemos una película plástica, por ejemplo, se separa dos soluciones con diferente concentración de oxígeno. Esta ecuación nos ayuda a calcular cuánto oxígeno se difunde a través del material con el tiempo. La segunda ley de Fick, que es la que hablamos que se aplica pues en estado transitorio, es una ecuación diferencial que se describe como la concentración cambia con el tiempo. Esta se expresa como el cambio de concentración con el tiempo, que es igual también al cambio de gradiente de concentración en el espacio. Un ejemplo aplicado sería que en los procesos de curado de carnes, la sal se difunde lentamente desde la superficie hasta el interior del producto. En este caso, la segunda ley de Fick nos permite estimar cuánto tiempo tardará la sal en alcanzar el centro de la carne. Vamos con la siguiente compañera para ver los casos en los que se aplica la ley de Fick. Buenas noches, mi nombre es Sandra Milena Sierra Albarracín. Bueno,
La ley de FIC se aplica en la industria de alimentos para entender y optimizar la difusión de componentes en diferentes procesos. Digamos que hay algunas aplicaciones que pues son más o menos, son importantes para la ley de FIC. Está la deshidratación, controla la salida del agua del alimento durante el secado, marinado y curado. Regula la difusión de la sal y sabores dentro de la carne. La extracción de jugos mejora el proceso de obtención de jugos de frutas y vegetales. También está en la cocción, optimiza la distribución de calor y humedad en los alimentos. En la fermentación controla la difusión de gases como el CO2 en productos fermentados. También está en aromas y sabores, mejora la difusión de sabores en productos alimenticios. Bueno, la ley de FIC ayuda a mejorar la calidad y la eficiencia y controla los procesos en la industria alimentaria. Seguimos con los números adimensionales que lo explicará mi compañero. Buenas noches, me presento, mi nombre es Diego Alejandro Vargas Orozco. Daremos respuesta a qué son los números adimensionales. Empezamos con los números de Biot. Estos números tienen como objetivo estudiar las características de los intercambios de calor entre dos o más cuerpos. Estos se basan principalmente en la deducción de las ecuaciones fundamentales, tales como la ley de Fourier, las ecuaciones con conversión, entre otras, contribuyendo con el modelo de las ecuaciones algebraicas diferentes y ordenadas principalmente integrales, como un análisis dimensional que se usa como una herramienta, la cual experimenta significativamente el uso de experimentos tanto físicos y numéricos que resultan experimentales y hacen a través de la deducción matemática y organizada relativos de los números de Biot. Ahora daremos respuesta al número de Schmidt. Se caracteriza como número dimensional definido como la relación que hay entre una difusividad en el momento de la masa en la cual se utiliza para la caracterización de los fluidos que hay en un proceso simultáneo de conversión de difusión al momento de la masa. En cuanto a los números de Sherwood, se puede decir que el número de Sherwood es la relación que hay entre la transferencia de masa competitiva y la difusividad de la masa en la ingeniería termal, tanto como los números de Sherwood representan la efectividad de la convección de calor y la masa de la superficie que se usa en una capa límite de concentración, por lo que el número de Nugget es la capa límite térmica. Y el número de Lewis se puede definir como la relación de la difusividad térmica y una difusividad de masa, la cual se utiliza para las características de los fluidos y la transferencia simultánea de la calor y la masa. Este número se utiliza como medida de grosor relativo entre la capa límite térmica y la concentración, donde la mayoría de las aplicaciones de las relaciones generan aplicaciones de flujo laminar y no solo estas son aplicables en las capas límites, sino que también se utilizan de manera turbulenta en caso de que pueda denominar de los procesos de difusión, donde la masa y el coeficiente de difusión se genera proporcionalmente entre el flujo molar debido a la difusión molecular que se encuentra gradualmente en la concentración de la superficie. Esto se expresa de una manera de la difusión. Ahora la siguiente compañera dará los ejemplos de la aplicación. Bueno, tenemos los ejemplos de su aplicación en procesos industriales. Tenemos el secado de alimentos. En el secado de frutas y vegetales, un Biot alto indica que la difusión interna de agua controla el proceso de requiriendo más tiempo para alcanzar la humedad deseada. Absorción de gases de líquidos. Se encuentra en torres de absorción si Biot -1, la resistencia interna dentro del líquido es más significativa que la resistencia externa. Número de Schmidt. La purificación de aire en la industria química en sistemas de filtración de aire con absorción de contaminantes. Un Schmidt alto indica que la difusión de contaminantes es lenta en comparación con la difusión del momento. Número de Schwartz. Son intercambiadores de masa en la fermentación de fermentadores industriales. El Schwartz se usa para evaluar la eficiencia del oxígeno disuelto en el medio líquido. Número de Lewis.
Las torres de refrigeración permiten estimar la relación entre la transferencia de calor y la masa para maximizar la eficiencia del sistema. Le doy paso a mi compañera para terminar la presentación. Muy buenas noches, mucho gusto, mi nombre es Magda Mancilla, pertenezco también al grupo de Ingeniería de Alimentos. Hoy voy a hablarles acerca, bueno, la definición de coeficiente de transferencia de masa. Listo. Se dice que el coeficiente de masa es un parámetro fundamental en la ingeniería química y en procesos de separación, como lo es en la destilación, la absorción o la extracción. Se utiliza para cuantificar la eficiencia con la que una sustancia se transfiere de una fase a otra, ya sea de gas a líquido, de líquido a sólido o entre otros sistemas. También el coeficiente de masa a menudo ha denotado como K, que se define como la cantidad de masa que se transfiere por unidad de área y por unidad de tiempo, bajo un gradiente de concentración. En términos más técnicos se puede expresar como K igual a J sobre delta S, donde J es el flujo másico y donde delta C es el gradiente de concentración entre las dos fases. Nuestra compañera va a definirnos o va a explicarnos cómo se mide este coeficiente de transferencia de masa y su relevancia. Ángela. Bueno, sí, el coeficiente de transferencia de masa, pues como le decía la compañera, es una medida de la facilidad con la que una sustancia se mueve de una fase a otra. Nos dice qué tan rápido una molécula viaja desde una zona de alta concentración hasta una zona de baja concentración. Entonces, lo que ella nos habla de la fórmula. Abajo tenemos donde nos dice que N sub A es el flujo másico de la sustancia A y K es el coeficiente de transferencia de masa. C1 menos C2 es la concentración en las fases pues, involucradas, ¿sí? Un ejemplo práctico es pues, donde imaginamos que tenemos una fruta en un deshidratador, el coeficiente de transferencia de masa nos dice qué tan rápido el agua se mueve desde el interior de la fruta hacia el aire. La relevancia del coeficiente de transferencia de masa. Primero, pues es importante este coeficiente, ya que es fundamental en la industria alimentaria porque afecta la velocidad y la eficiencia de varios procesos. Si el coeficiente es alto, la transferencia de masa ocurre rápidamente, lo que puede mejorar la calidad y reducir los costos de producción. Pues este se mide pues, en métodos experimentales. En laboratorio se pueden realizar experimentos midiendo la concentración de una sustancia en el tiempo. Pues se pueden colocar sensores en diferentes puntos del sistema y se observa cómo cambia la concentración. Un ejemplo sería, pues, en el caso de que queramos medir la transferencia de masa en un deshidratador, podemos pesar la fruta antes y después del secado para determinar cuánta agua, pues, ha perdido en cierto tiempo determinado. La segunda sería el cálculo teórico mediante números adimensionales, que fue lo que nos explicaron anteriormente. Este coeficiente de masa también se puede estimar utilizando ecuaciones empíricas que dependen del tipo de sistema. Uno de los números adimensionales más importantes es el número de Sherwood, que fue el que ya explicó anteriormente el compañero. Un ejemplo de este caso sería pues que para una gota de agua evaporándose en el aire podemos calcular K utilizando las correlaciones empíricas basadas en el número de Reynolds y el número de Schmidt. En cuanto a eso, pues ya en la aplicación de la industria alimentaria, la compañera pues continúa con eso. Bueno, vamos a hablar acerca de los ejemplos prácticos del uso del coeficiente en la industria alimentaria. Bueno, uno de esos es el secado de frutas y vegetales, que es que durante el secado la transferencia de agua desde el interior del producto hasta la superficie está controlada por K, que es un coeficiente bajo que indica que el proceso es lento, lo que puede afectar en la calidad de nuestro producto. También tenemos el marinado de carnes.
que es la absorción de sal y especies en las carnes, que un K alto mejora la homogeneidad del sabor y esto reduce el tiempo del proceso. También tenemos la fermentación en la producción de bebidas. En la fermentación de cerveza y vino, el oxígeno debe disolverse en el medio líquido y de esta forma favorecerse con la actividad microbiana. El K influye en la eficiencia del intercambio gaseoso. También de seguido tenemos ya para terminar el intercambio de gases en los empaques. En envases de atmósferas modificadas, el coeficiente de transferencia de oxígeno afecta la vida útil de productos como lo que es el lácteos y la carne. Bueno, pues en definición y en conclusión de eso debemos de saber que la transferencia de masa en los alimentos es muy importante. Considerar, por ejemplo, los componentes como lo es el agua, los nutrientes y otros elementos que se mueven dentro y fuera de los alimentos durante los procesos de la cocción, de la refrigeración o de la fermentación. Muchas gracias a todos mis compañeros por su participación y muchas gracias al tutor por la información. Tengan una feliz noche. Gracias.